de Nehemías, por favor. Nehemías en el capítulo 4, por favor. Son dos libros muy interesantes. El anterior es el de Esdras, este es Nehemías. Y en el capítulo 4, específicamente versículos 13 y 14, de donde se desprende por lo menos el título y parte de las enseñanzas que quiero compartir con ustedes. Dice los versículos 13 y 14, si pueden leerlo conmigo una vez más, por favor, capítulo 4, libro de Nehemías, no lo pierdan, por favor. Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14, todos unidos. Una vez más, dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué tremenda la invitación, una invitación rara, pero una invitación necesaria por parte de Nehemías. Al dar un vistazo a esta historia, es la historia hebrea, especialmente los sucesos, los acontecimientos que se narran en este libro, como en el libro de Esdras también, pero específicamente en este libro, que nos habla acerca de la división, después de la división del reino, cuando Israel se dividió, hubo dos reinos: el reino del norte, que fue el conocido como el reino de Israel, el reino del norte; el reino del sur, que quedó en Judá, teniendo como capital Jerusalén. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de lo que fue esa gran ciudad y bella ciudad de Jerusalén. Teniendo como capital esa ciudad, Judá, encontramos ahí hechos terribles que se vieron en los tiempos del cautiverio. Un cautiverio que, según los profetas, duraría 70 años. De hecho, duró 70 años. Pero se extendió. Todos los estragos de aquel cautiverio se extendió por muchos años después. Les digo todo esto, hermanos, para que entendamos que lo que estamos leyendo aquí, en esta historia, es aproximadamente 140 años después del cautiverio, lo que fue post-cautiverio. El cautiverio fue por ahí del año 586 antes de Cristo, y los acontecimientos que describe Nehemías es aproximadamente en el año 444 después de Cristo, muchos años después. Y muchos años después de aquel terrible cautiverio que hubo para Judá, que por cierto fueron unos 150 años después de que cayó el reino del norte. El que cayó después, 150 años después, alrededor de eso, un poco más de esto, fue el reino de Judá. Pero al final de cuentas, fue un cautiverio terrible, causó estragos terribles. Los leemos aquí, no vamos a leer todo el libro de Nehemías. Yo ya me lo reboté unas 4 o 5 veces para entender, y no que no lo entendiera, para recordar todo lo que pasó, todo lo que sucedió y todo lo que se enfrentó este hombre llamado Nehemías, al que algunos han dicho libro del profeta Nehemías, pero no fue profeta. Nehemías fue un hombre que sirvió de muchas formas en el reino, pero no, mejor dicho, al pueblo de Israel en el reino de Artajerjes, pero no fue un profeta. Ahora, después de transcurrir todo ese tiempo,
Dice un comentarista de nuestro tiempo, o bueno, de los tiempos más actuales, el doctor Matthew Henry. Él dice que de los pobres que habitaban en ese tiempo, lo que había sido el grande reino de Judá, los que quedaron allá y eran pobres, dice, de los pobres eran los más pobres. Ahora, para algunos de nosotros, tal vez eso no tenga mucho efecto, pero déjeme decirle que pensar en pobreza para la nación de Israel, a mí sí me causa un choque, sí me causa un conflicto, porque parece ser que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no era un pueblo pobre, era el pueblo que era bendecido por Dios, porque era el pueblo de Dios. Pero pensar que en esa situación estaban, y luego, cuando leo la historia y encuentro cómo Nehemías se sorprendió cuando dice que le pregunta a algunos de los que habían venido, habían estado, y cuando estamos hablando de esto, hermanos, estamos hablando de muchos kilómetros desde donde estaba Nehemías en ese momento, que estaba en Susa, una ciudad capital que acostumbraban los reyes de Babilonia usarla como para vacacionar. En los tiempos de mucho frío se iban a esa ciudad y por eso dice la capital, siendo la capital de reinos Susa, pero en realidad la capital era ¿qué? Babilonia. Era Babilonia la capital grande. Pero los reyes babilonios se acostumbraban a ir a esa zona. Y cuando Nehemías está relatando esto, está a unos 1200, si no es que un poquito más, 1200 kilómetros de lejos de ellos. Por eso cuando alguien llegaba hasta Babilonia o hasta el imperio babilónico, donde estaba Nehemías, preguntaba, indagaba. Lo primero que Nehemías hacía es, ¿cómo están? ¿Cómo están aquellos que quedaron de la cautividad? Aquellos que todavía están viviendo en Jerusalén, ¿cómo están? Y las noticias que le dieron fueron difíciles, fueron tristes. Tanto así que la Biblia nos describe cómo impactó el corazón de Nehemías. Ahora, mucha atención, porque ustedes estarán preguntando, ¿y todo esto qué tiene que ver con la familia? Vamos para allá, porque todo eso me hizo conectar precisamente lo que estaba pasando con esos habitantes que estaban en Jerusalén y que estaban en ese terrible mal. Y que Nehemías al escuchar, dice que fue movido inclusive al llanto, lloró. Y yo me pongo a pensar, lloró por las familias, lloró por los hijos, por los niños, por los jóvenes, por la gente que vivía allá, porque estaban en un mal terrible. Sus palabras, las palabras de esos hombres fue en el capítulo 1, vean ustedes, capítulo 1 del libro de Nehemías, dice el versículo 3 cuando pregunta que cómo están, y le dicen así, versículo 3, y me dijeron, el remanente, los poquitos que quedan, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, y noten cómo dice, allí en la provincia, noten esa frase, los que quedaron allí en la provincia, está hablando de Jerusalén, están en gran mal. Se me olvidó decirles, si es posible y tienen algunos, ¿cómo se llama? De estos marcatextos, ¿verdad? Sería bueno que marcara su Biblia algunas de estas cosas que son importantes. Note la expresión que le dijeron, están en gran mal, otra palabra, y afrenta. Ahora, déjenme le explico un poquito lo que es mal. Cuando dicen, oye, ¿cómo está fulano de tal? Pues está mal, está algo mal. Y dependiendo
dependiendo ese algo mal, decimos, pues me dijo que estaba algo mal, pero no, tal vez no mucho, porque la manera que me lo dijo como que no está mucho. Pero, pero la manera en que está escrito aquí, eso significa, según las palabras hebreas con las que está escrito, eso significa una gran dificultad. Y cuando dice afrenta, significa vergüenza y deshonra. Todos sabemos lo que significa una deshonra. Y el pueblo de Israel, o mejor dicho, el reino de Judá, estos hebreos que estaban ahí, que habían quedado después de la cautividad, dice, están en gran afrenta, en gran mal, una vergüenza y un deshonor. Ahora, ¿notaron lo que dice ahí? Los que están en la provincia. Nada que ver con la hermosa provincia del Salmo 48. ¿Quiere ver cómo era Jerusalén en los tiempos de David? ¿En los tiempos de Salomón? ¿En los tiempos de la gloria de Jerusalén? Ve el Salmo 48, nada más un poquito, más para que vaya entendiendo la situación y cómo quiero presentárselo. El libro de los Salmos, por favor, y vamos al Salmo 48, por favor, y vamos a ver cómo se nos describe allí Jerusalén. ¿Lo tienen? Salmo 48. Lean conmigo, por favor, todos juntos, hasta donde yo me detenga. Dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, ¿se fijan? Las palabras de tristeza con la que describen los que van y le dan la noticia a Nehemías, no dicen, los que están en aquella hermosa provincia, ya no fue hermosa. Dice, los que están en la provincia. Nada que ver con la hermosa provincia, con la gloria que Jerusalén tuvo en aquel tiempo. Hermosa provincia, noten, el gozo de toda la tierra. Era el sueño del norte. ¿Entienden eso, no? Los que sueñan con brincar el charco, así le decimos en Juárez, ¿no? A lo poquito que quedaba, a lo poco que se ve ahí del río Bravo. Los que quieren brincar el charco y quieren el sueño americano. Bueno, aquí es el sueño allá de la tierra de Israel. Dice, el gozo de toda la tierra. Por eso, cuando usted lee la Biblia, leerá que había prosélitos, había gente de todos lados que venían y profesaban el judaísmo porque querían estar allí. Era la bendición de Dios para la tierra. Todos querían de esa bendición. Una hermosa provincia. Y luego dice, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Note esto, en sus palacios Dios es conocido por refugio. Es más, porque dice, el versículo 4 sigue diciendo, porque he aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, o sea, todos la contemplaban a Jerusalén, veían sus palacios, veían sus construcciones enormes, veían lo fuerte de su muro, que vamos para allá, el muro, aquel muro que además de que Jerusalén estaba sentada sobre un monte, estaba rodeada por un muro que para los que derrotaron, ¿verdad? Este reino, que fue el rey Nabucodonosor de Babilonia, destrozó todo prácticamente, acabó con todo. Aquella ciudad parecía inexpugnable, parecía una ciudad imposible de conquistar. Y de hecho, eso fue lo que le dio muchas victorias durante todo el tiempo de los reyes. Dice, pasaron todos los reyes de la tierra y viéndola ellos así,
se maravillaron, dice, y se turbaron y se apresuraron a huir. Dijeron, no podemos contra esta ciudad. Pero, como dice por ahí un dicho, poco les duró el gusto. Aquella ciudad cayó y sus habitantes estaban en muy malas condiciones. Ahora, ¿por qué digo todo esto? ¿Por qué saco esta historia de lo que hemos leído, de las palabras que leímos en el capítulo 4? ¿Por qué estoy diciendo y por qué estoy evocando la historia de la nación hebrea, de los tiempos de gloria de esa nación, a la manera en cómo quedó reducida a escombros y cenizas, porque fue quemada, su muro fue derribado, fue quemado, todas sus construcciones, estos palacios de los que habla el Salmo 48, todos fueron destruidos. Y me pongo a pensar cuando veo la desolación actual, cuando veo lo que es, a ver, ayúdeme, la guerra en Ucrania, cuando veo Ucrania, cuando usted vaya al internet, porque ahorita no, nada está escondido, pero cuando usted vaya al internet y vea lo que fue Ucrania antes de la guerra y vea lo que ha quedado de Ucrania en donde ha sido atacada, vea lo que ha quedado de Ucrania, es increíble. Es increíble. Grandes edificios quemados, destruidos. Hoy sabemos de qué manera. Las bombas, el bombardeo y todo eso. Pero en aquellos años era a punta, ¿verdad?, de fuego, de fuego que era lanzado y quemaban prácticamente todos los guerreros. Pero Jerusalén quedó reducida a cenizas. Sus habitantes, los más prósperos, los más capaces, fueron llevados en cautiverio a pie desde Jerusalén hasta Babilonia, entre ellos la familia y aquellos hombres conocidos como Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Fueron llevados en cautiverio y muchos otros más. De ahí se desprende todas esas historias. Cuando vemos, hermanos, todo esto, el asunto es cómo estamos preparándonos para defender nuestra familia. Parece ser que la nación de Israel, los hebreos, llegó el momento que se confiaron tanto que cuando llegó el momento no supieron cómo defender su familia. Por eso Nehemías, ahora que está en la reconstrucción de los muros, ahora que está alentando a la gente, después de todo lo que pasó, ¿verdad? De cómo el rey Artajerjes lo envía a Jerusalén y comienza la reconstrucción. Y aunque había enemigos ahí que vamos a ver, les dice, pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, hablando de las esposas, pelead por vuestras casas. Por cierto, ¿sabe lo que significa Nehemías? ¿Sabe cuál es el significado de su nombre? Jehová ha consolado. ¿Y cómo se necesita? ¿Y cómo necesitaremos algún día? Escúcheme lo que voy a decir. Algún día, ¿cómo necesitarán algunos de ustedes que me están escuchando ahora y que no harán caso, como no hizo caso Israel en su tiempo, como no hizo caso Jerusalén y sus habitantes en su tiempo, sino que dejaron pasar las palabras de los profetas y no escucharon el mensaje que Dios tenía para ellos y cayeron en las manos de sus enemigos y ahora estaban en afrenta, estaban en grandes dificultades, porque muchas veces escuchamos los peligros, escuchamos que se nos dice,
¿Hacia dónde va la familia? Que por cierto, esa frase, esas palabras no son mías. Hace tiempo, hace 43 años, estaba yo sacando la fecha. Hace 43 años leí un pequeño librito, no sé si algunos aquí, más o menos que son de mi modelo y ya eran creyentes en aquel entonces, lo recordarán, pero un pequeño librito de unas 12 páginas, cuando mucho, escrito por un hombre que se llamó Larry Christensen, y escribió ese pequeño librito que se llamó ¿Hacia dónde va la familia? ¿Qué pregunta? Hace 43 años. Escribía este hombre, ¿hacia dónde va la familia? Después de que él escribió ese pequeño librito, sacó o ya tenía en puerta, es un escritor muy, muy famoso, tenía en puerta el lanzamiento de un libro que fue, fíjese bien, fue, y eso me consta, fue un bestseller, un libro que estuvo en las librerías como un libro de primer nivel, por lo menos por 2 décadas, en los años 60, los años 70 y parte de los 80. El libro se tituló La familia cristiana, por Larry Christensen. ¿Alguno de ustedes lo leyó? ¿Alguno de ustedes lo ha visto? Todavía está. Todavía está en librerías. Todavía está a la venta. Está en Amazon. Está en Mercado Libre. Y ni tan libre porque le cobran. Pero bueno, pero está en todos esos lugares. Ahora, no se preocupen. Si alguno de ustedes no lo tiene y quiere tenerlo, vaya ahí con mi secretaria. ¿Sabe quién es mi secretaria? ¿Por qué cree que siempre anda conmigo? Mi esposa. Vaya ahí con ella. Dele su número de WhatsApp y yo se lo envío en PDF. ¿Verdad? Pues lo tengo en PDF. Entonces, si a usted le interesa a la familia, si le interesa los principios de la palabra de Dios, y este hermano, aunque no fue un hermano, no fue un pastor de alguna iglesia bautista, lo que escribe sobre el hogar, lo que escribe sobre la familia es fundamental, es bíblico. Y muchos de los que en aquellos años lo leímos, fuimos bendecidos. La pregunta de él, ¿hacia dónde va la familia? Parecía una pregunta futurista, o era una pregunta futurista, no profética, no tiene nada que ver con la profecía, sino futurista, porque él estaba mirando de acuerdo al panorama de lo que él vivió. Ya para los años 60, ya él era un escritor. Yo todavía era un chamaco en aquel entonces, ¿verdad? Y yo lo vine a leer prácticamente en los años 70, ¿verdad? En la década de los 70, cuando comencé el Instituto Bíblico en 1972 y un poquito después comencé a leer mucho, ¿verdad? Sobre la familia, interesarme sobre este tema y leí sus libros y algunos más que tiene, entre otros que leí, quizá algunos se acordarán, ¿verdad? Algunos de los libros como por ejemplo Atrévete a disciplinar, de Dobson, ¿verdad? Libros muy interesantes, libros que tienen que ver con la disciplina en el hogar, en la familia. Ahora, déjeme decirle sobre la pregunta. Él decía, ¿hacia dónde va la familia? Una pregunta, como dije, futurista, hablando del futuro, contemplando lo que en aquel entonces, en aquellos años, se dejaba ver, y se dejaba ver que algo difícil vendría sobre la familia, sobre el hogar. Ahora, déjame decirle que era lo más difícil que había en aquel entonces. Lo más difícil que había en aquel entonces era aquel movimiento que de pronto floreció y creció en los Estados Unidos, el movimiento hippie. ¿Se acuerdan de los hippies? ¿Cuál era la característica de los hippies? Que no se bañaban.
amor y paz, ¿verdad? Que todavía algunos lo adoptan por ahí, ¿verdad? El famoso amor y paz. Pero no se bañaban, era una de las características, se dejaban crecer la melena, ¿verdad? Y más que personas parecían leones, deje usted, rugían como leones, porque no se bañaban en meses. Así que sí rugían, ¿verdad? Bastante fuerte. Pero ese movimiento hippie era un movimiento contracultural. Ellos decían contracultural, iban contra la cultura de aquel entonces. Decían ellos libertario porque querían estar libres, pero pacifistas. ¿Se acuerdan cuál era una de las formas en que los hippies manifestaban su descontento? Se iban, se sentaban en posición de loto, ¿verdad? O se cruzaban ahí de pierna en posición de loto, tomaban una flauta, de esas flautas dulces, ¿verdad? La melena, y ahí estaban tocando en paz, decían ellos. No se metían con él. Ah, pero era un movimiento en cierta manera nocivo. Y los escritores de aquel entonces decían, ¿hacia dónde va la familia con todo esto? Después se vino otro movimiento musical, que algunos tal vez lo recordarán, el famoso rock, que salió, se desprendió de la jerga africana y que fue muy criticado, ¿verdad? Y que todo el mundo se oponía al rock por sus movimientos y todo lo que se insinuaba, porque decían eran movimientos sensuales y que tendían, ¿verdad?, a provocar en la gente, a provocar pues problemas psicológicos, ¿verdad? Problemas en sus emociones. De ahí salieron muchos otros grupos. Comenzó a manejarse lo que eran en aquel entonces las peores drogas, los psicotrópicos, uno de los más famosos, el famoso LSD. Todo eso era lo que en aquellos años estaba poniendo en riesgo y en peligro, ¿qué? La familia, la sociedad, los jóvenes, los niños y las iglesias y los pastores. Yo me acuerdo en aquellos años, comencé yo a pastorear muy joven y me acuerdo que en aquellos años algunas de las cosas que enseñábamos era precisamente sobre estas cosas, de prevenirse, de estar atentos y de que no cayeran, tantas cosas. Y eso era lo más escandaloso. Dígame, ¿se menciona algo de eso hoy en día? Algunos ni lo conocen, ni saben de qué estoy hablando. Pero eso era lo grave de aquel entonces. Entre las drogas, como dije, de las más difíciles, estos psicotrópicos del LSD, había otros como el famoso, el crack, que el crack no era otra cosa sino la heroína, ¿verdad? La cocaína, pero en piedra. Y era la manera en cómo con el fuego, mejor no les doy ideas, ¿verdad? Hacían que se diluyera y luego ya sea que se la inyectaran o se la ponían en la nariz o le daban sus sorbos o en fin, todas esas cosas. Y andaban, ¿verdad? Ahí la gente, hoy en día, no, esas cosas ya quedaron. Pero esa pregunta vino a raíz de lo que se veía en aquellos años. ¿Sí me estoy explicando? Ya se comenzaba a mirar una ola de problemas y de situaciones que vendrían, ¿verdad? Como un ciclón, como vientos fuertes que destruirían y que arrasarían con la familia. Y de ahí la pregunta de este hermano, ¿hacia dónde va la familia? Y debo decirles que otras filosofías más estaban inmersas en todo eso. Y el hermano aquel que escribió este libro, La familia cristiana, ¿hacia dónde va la familia?, no se equivocó. Más bien diría yo, se quedó corto. Se quedó corto. Mirándolo ahora yo a la distancia, habiendo estado y habiendo pasado parte de aquella historia,
de lo que en aquellos años se vivió y que a mí me tocó vivirlo, y lo que leí sobre lo que él escribió, y ahora lo que estoy viviendo, y ahora lo que estoy viendo, yo digo, se quedó muy por debajo. Pero ya veía que las situaciones iban a ser difíciles. Y hermanos, ya las tenemos. Ya las estamos viviendo. Ya los hogares están siendo destruidos. Y ya con tristeza cuando escuchamos de algunas familias, cuando escuchamos de algunos hogares, es para llorar, es para darnos tristeza y decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que cayeron en estos problemas tan difíciles? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Algunos como que todavía no les cae el 20. Como que hoy están mirando. Si yo cuando me puse a ver todo esto y recordar toda esta historia y mirar la historia de del reino del sur, del reino del sur, que es Judá. Cuando me puse a ver todo esto y luego en la situación que cayeron, yo dije, Señor, no cabe duda que es tiempo que nuestro pueblo, que nuestra gente, que nuestras iglesias pongan atención en las palabras que tú nos dices. Vean lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, por favor, versículo 24. Dijo Jesús, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace quiere decir si las oye y se pone en acción, se pone las pilas para que entendamos nuestro tiempo. Se pone las pilas y comienza a hacer algo a favor de su hogar, de su familia. Dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Y cuando se habla de un hombre prudente, no significa que nada más sea para los varones. Tiene que ver con el ser humano, hombre y mujer. Le compararé un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí el punto es, ¿sobre qué está usted edificando su casa? ¿Sobre qué está edificando su hogar, su familia? ¿Por qué? Dice, descendió lluvia. Vean los ataques. Y así lo dijo Jesús. Así lo puso de manera parabólica. Descendió lluvia. Vinieron ríos. Soplaron vientos, todo tipo de vientos, sean doctrinas, filosofías, formas de vida, pensamientos, ¿verdad? Que los hombres están teniendo hoy en día. Soplaron vientos y dice, y golpearon contra aquella casa, pero estaba edificada sobre la roca. Dice, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y de eso estaremos hablando en estas noches o en esos tiempos, de aquí al domingo. Estaba fundada sobre la roca, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, eso va a pasar, no se preocupen, eso no es tan difícil. Cuando minimiza las cosas así, dice, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Un hombre insensato. ¿Qué es un hombre insensato? Pues, ¿cómo? Falto de entendimiento, sin sesos, cabeza hueca. ¿Lo ven? No, ni pone atención, ¿verdad? Se le pasa. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Lo fácil, lo sencillo.
¿para qué tanto trabajo? A fin que, ahí van a crecer. Y de todas maneras, la vida, mira, yo aquí estoy. ¿Qué ha pasado? Y muchos así ven la vida. Y dejan que los hijos ahí están con el celular, con la tablet, pegados a la televisión. ¿A quién sabe qué tantas cosas? ¿Y sabe quién los enchufa ahí? ¿Sabe quién los enchufa ahí? Los padres. Y hasta les rentan y les compran el mejor internet, el de mayor velocidad, para que no se les apetoche, o cómo se dice. Apetoche es una palabra de los 660, ¿verdad? Para que no se les trabe, ¿verdad? El internet. Para que el niño y la niña puedan seguir mirando, ¿verdad? Todo lo que quieran, todo lo que a ellos se les antoje. Fácil. Vamos a edificar sobre lo fácil. Oye, es que está dando mucha lata, dale el celular para que ya no dé lata. Pero en lugar de que le dé un libro, le dé algo, que lo instruya, algo que sea de provecho, que lo haga pensar. No, algo sencillo. Pero dice, edificó su casa sobre la arena. ¿Qué pasó? Igual, lo mismo va a suceder. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Pensaba que no, pero cayó. Aquella provincia hermosa que se veía inexpugnable, que daba temor, los reyes pasaban por ahí y decían, ¿quién podrá vencer a esta gran ciudad? Pero dice, cayó y fue grande su ruina. Eso, fue grande su ruina, es lo mismo que leímos en Nehemías. Es exactamente igual. ¿Por qué muchos hogares están viviendo en ruina moral, espiritual, emocional? Familias están teniendo problemas y no quieren darse cuenta de esa situación que están viviendo. Pero pasaron de lado y de largo el lugar mejor donde edificar sus vidas y su casa y su familia y sus hijos, en la roca. Y si no supiéramos qué es la roca, pues cualquiera diría, no, pues ahorita voy y me agarro un montón de piedras y comienzo a edificar mi casa en piedras. No, la Biblia habla acerca de lo que es la roca. Y aquella roca, dice un pasaje, es Cristo. Cuando no se edifica la vida sobre alguien seguro. Mire, cuántos políticos, mire cuántas filosofías, mire cuántas cosas han pasado sobre este mundo, han pasado y se han quedado en el olvido, como las que yo les estaba contando, ¿verdad? Que algunos dirían ustedes, pues este hermano, ¿dónde vio todo eso? ¿Qué película vio? No, son realidades que yo viví y que yo vi en aquellos años. ¿Sí? Pero algunos piensan, eso no va a suceder. Pues dice el Señor, si tú construyes, edificas tu casa sobre la roca, entonces permanecerá. Mire otro pasaje, Lucas capítulo 14. Lucas, poquito adelante, Lucas capítulo 14. Vaya tomando nota de estos textos y después medítelos más profundamente. Son pasajes muy sencillos, muy prácticos. Lucas capítulo 14, versículo 28. Dice, lean conmigo esta porción del 28 hasta el 35, por favor. Dice así, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mis discípulos. Buena es la sal, mas si la sal se les insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oído, oiga. Y esto, hermanos, exactamente a lo que nos estamos enfrentando, y la situación de usted, la situación mía como cristianos, si no nos ponemos las pilas, si no nos ponemos seriamente a pensar sobre la familia, lo que viene y a lo que nos vamos a enfrentar es todavía más difícil. Mire, veamos un pasaje que, bueno, para mí este pasaje yo lo había visto de otro punto de vista, pero ahora lo quiero ver desde el punto de vista del hogar y de la familia. Primer libro de Samuel. Dirán ustedes, no tiene nada que ver con la familia, pero vamos a pensar. Primero de Samuel, capítulo 13, por favor. Primero de Samuel, capítulo 13. Me llamó la atención porque está dentro de lo que es la historia hebrea, la historia de Israel. Dice el capítulo 13, versículos 1 al 7. Vamos a leer todo, del 1 al 7, todos juntos. Dice: habiendo ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos, para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Migmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaba en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo. ¿Cómo iban? ¿Por qué? ¿No era el pueblo de Dios? ¿Que no podían hacerle frente a los filisteos? ¿Por qué iban temblando? Si nos paramos ahí, no voy a leer todo el pasaje, pero si vamos a los versículos 19 al 23, vamos a ver por qué. Ahí mismo. Vean ahora el mismo capítulo, vean ahora el versículo 19 al 23. Dice, léanlo conmigo: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado y su asadón
su hacha o su hoz, y el precio era un pim por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer los aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo. ¿Cuántas espadas había para pelear contra todo el número de filisteos? 2 espadas. ¿Qué podían hacer con eso? Ponerse a temblar. No había más. Los enemigos eran muchos. Los filisteos eran muchos. Y no tenían con qué pelear. Fíjense, todo Israel iba y ahora sí que le pedía fiado y le pedía frías a los filisteos. Afílame por favor mi asadón para poder ir a trabajar la tierra. Fíjense cómo estaba la cosa. A mí hasta me da risa eso. Iban, les afilaban sus asadones, se regresaban a sus tierras, trabajaban la tierra, mejor dicho, sembraban, cuidaban que se diera todo, ¿verdad? El fruto, y cuando ya estaba listo para la cosecha, ¿qué pasaba? Venían los filisteos y se llevaban todo. Y otra vez se quedaban sin nada. ¿Qué está pasando? Moralmente, espiritualmente. Díganme, ¿dónde están los escritores, los filósofos, la gente que está pensando y que están planeando y haciendo tantas cosas? ¿Quién planea los libros? ¿Quién planea los métodos? ¿Quién está planeando todo para la familia? Allá arriba, los licenciados, los doctores, los quién sabe qué. ¿Y qué están poniendo? Lo que ellos quieren. ¿Y qué están enseñando a los hijos en las escuelas? ¿Qué están tratando de meterles? Qué bueno cuando hay escuelas o cuando hay algunos que se interesan un poquito por lo que el hermano dijo, ¿verdad? Por la familia. Pero ¿qué les están metiendo? En la iglesia nosotros estamos, hay algunas hermanas que son maestras. ¿Y cómo están batallando? ¿Cómo están batallando? Porque le están diciendo, maestra, tiene que enseñar esto a sus niños. El matrimonio igualitario. Tiene que estar enseñándoles, ¿verdad? De que ahora un niño puede tener 2 mamás, 2 papás, que no hay ningún problema. Y tiene que enseñárselo. Y que él puede escoger. Y ahorita están diciendo, ¿verdad? En las escuelas, de un tiempo más adelante, el niño puede ir como quiera, como él piense que es. ¿Sí? Si él piensa que es un niño, pero si piensa que es niña, pues que se vista como niño. Pero y si es niña, pero piensa que es niño, pues que se vista como niño. Pues sí, pero y si es niño o es niña, y si piensa que es un león, pues también que se vista como león y que vaya como león y que llegue en 4 patas. Y si piensa como chango, bueno, como chango no va a batallar mucho. Pero se fijan cómo está la situación, hermanos. ¿Y quién está poniendo algo en contra? ¿Quién está diciendo algo en contra? ¿Qué hicieron los filisteos? Perdón, ¿qué hicieron los de Israel cuando se enfrentaron a todo el problema que tenían de los filisteos ahí enfrente? Se fueron a las cuevas, se encerraron, no quisieron salir, no quisieron enfrentar. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? A mí me gusta lo que está pasando aquí ahora. ¿Sabe por qué? Porque no son nada más ustedes los que me están oyendo, eso espero. Pero me están oyendo allá enfrente, porque yo cuando estaba por allá, hasta allá, oía a los hermanos que estaban cantando y el que estaba aquí enfrente hace rato. Qué bueno que se puede escuchar. Hace una semana que tuvimos la UPBC, la Unión de Pastores, y se abordaron temas sumamente delicados. Se abordaron temas candentes sobre este asunto.
Y se estaba pensando, quizá nos cierran el canal de YouTube, quizá hasta algunos de los predicadores, entre ellos mi hijo, que estuvo predicando, quizá algunos de los predicadores hasta sean demandados y posiblemente hasta se les prive de la libertad. ¿Y qué con eso? ¿Y qué con eso? Quizá en alguna de las cosas que yo voy a decir inmediatamente ahorita después, quizá alguno va a decir, oiga pastor, pero eso estuvo muy fuerte y a lo mejor alguien va a venir y se lo va a llevar. Que me lleve. ¿Cuál es el problema? Lo he dicho muchas veces y lo he dicho en el Facebook y lo he dicho en donde sea, pero tengo que ponerme, hermanos, puesto en el lugar donde Dios quiere que estemos y tenemos que hablar la verdad. Pero los padres, ay no, hermano, es que ya sabe usted cómo está ya, la cosa está difícil, mejor calladitos nos vemos más bonitos. Y no queremos decir nada. Pero mire, los filisteos modernos, los enemigos del pueblo de Dios están avanzando. El machismo ya quedó atrás, ya se quedó en la orilla. Todavía hay algunos cuantos que andan ahí con las ondas del machismo, pero eso ya quedó atrás. El feminismo, ya ganaron, las mujeres ya ganaron lo que querían ganar, ya. ¿Verdad? Querían estar a la par en el salario y trabajos, ya ganaron, ya. Ya parece que ya no es tanto problema, ya ganaron. Sus propuestas ya quedaron ahí. El matrimonio homosexual ya fue aceptado en todo México. El último de los estados que aceptó el matrimonio igualitario, ¿saben quién fue, verdad? ¿Cuál fue el último estado? Nuevo León. Ese fue el último estado, Nuevo León. Pero ya, apenas sí un domingo yo estaba festejando que todavía México tenía 6 estados, pero si hasta parece que me oyeron. Así, uno tras otro lo fueron aceptando. Y dije yo todavía, por lo menos Nuevo León sigue ahí. A la semana siguiente ya cayó. Ya el matrimonio homosexual, el matrimonio igualitario, ya está ahí, ya fue aceptado en todo México y ya está en muchos de los países, ¿verdad? En todo el mundo. Ya se logró. La adopción de los niños por matrimonios homosexuales ya se legalizó. Y bien, vea usted, qué aberración. Niños creciendo en hogares de esa naturaleza. Y alguien también va a decir, ay, qué fuerte, hermano, usted. Fíjese, hace, no recuerdo cuántos años, pero yo hace muchos años escribí 3 artículos. Escribí 3 artículos sobre qué del homosexualismo y qué del lesbianismo y del homosexualismo. En una revista que teníamos, en su compañerismo nacional en México, que se llamaba La Tribuna Bautista. Y escribí 3 artículos sobre eso. No me lo va a creer. Pero recibí un correo electrónico y el editor de La Tribuna, yo era uno de los que escribía, y el editor de La Tribuna, cuando le llegó el correo, dijo, contesta eso. Y me dio el correo. Y el correo decía, pastor, veo que usted es un homofóbico por todo lo que ha escrito y por todo lo que ha dicho. ¿Y sabe quién era? Otro pastor. Increíble. ¿Usted cree que no le escribí? ¿Que no le contesté? Le contesté y le recontesté. ¿Y sabe una cosa? ¿Dónde está ahorita? No está. Hermanos, tenemos de verdad que ser valientes. Y aquí estoy. No ha pasado nada. Tenemos que defender, tenemos que proponer a defender nuestras familias.
nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra casa, nuestra esposa. Porque mire, todos estos movimientos que voy a mencionar aquí, la famosa ideología de género con el LGBT, X, Y, Z, ya le agregaron otras dos palabras, la famosa, la letra I, la letra Q y luego más. Así está registrado. LGBT, IQ más, o sea, síguele. Travestis, transgénero, transición de género, intersexual, queer, más 5, quién sabe qué tantas más cosas. Lo que se te ponga en la mente, no te preocupes, vívelo, hazlo. Cuidado, todo eso es con lo que estamos luchando ahora. Eso es lo que tenemos ahora. ¿Y sabe dónde lo tenemos? En las escuelas. Nuestros hijos están allí a la deriva. Y mira lo que quería decirles de Samuel. ¿Se fija cuando el pueblo salió a la batalla? Salió a la batalla sin armas. Sin armas. Las dos espadas que había era el rey y su hijo. Nada más eran los que la tenían. Se podría decir hoy en día, paradójicamente o contradictoriamente, ¿verdad? No debería ser así. Pero los dos que conocen la Biblia o los dos que conocen la palabra de Dios para defenderse y para pelear con ella y decir lo que dice la palabra de Dios, nada más el pastor y tal vez el hijo del pastor. Y ya son los únicos. Y la pregunta es, no toda la iglesia, no cada hermano que tiene Biblia en su mano debería estar armando a sus hijos. La pregunta es, ¿estamos mandando a nuestros hijos a las escuelas desarmados? Los estamos enviando sin nada en sus mentes, en sus corazones. Queremos llenarle la pancita, que no se vayan sin desayunar. Y está muy bien, pero moral y espiritualmente, oramos con ellos, leemos la Biblia con ellos, estamos enseñándole lo que dice la palabra de Dios, estamos llenando la mente y el corazón de ellos con lo que dice Dios sobre estos asuntos, para que cuando los pecadores quieran venir a engañarlos, no los engañen, y no solamente no los engañen, sepan cómo responder. Eso es, hermanos, lo que tenemos que estar mirando hoy. De ahí la importancia de pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas y también por nuestras casas. Hermanos, esos enemigos han entrado a la vida de nuestros hijos y los dejamos ver a veces caricaturas nocivas, los dejamos ver tiras cómicas que a veces no nos damos el tiempo de ver qué es lo que realmente están mirando nuestros hijos, pero se los ponemos ahí para que se entretengan. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Ellos están aprendiendo y están asimilando todo eso. Han entrado a través de las escuelas, a través del internet, a través de la educación equivocada que se está dando en escuelas secundarias, universidades. Han llegado hasta las puertas mismas de nuestras iglesias y de nuestras iglesias cristianas. ¿Sabe usted que en los Estados Unidos ya hay iglesias, dicen, cristianas para homosexuales? Y el pastor es uno igual. ¿Cómo ve? Ya está. Lo primero cuando lo escuchó uno fue como cuando allá en los años 60 yo escuché la primera iglesia a Satanás abierta al público en Nueva York. Y después ya corrió por Los Ángeles, corrió ya por todos lados, y ya hay iglesias abiertas por todos lados. Y en una ocasión estábamos mi esposa y yo por ahí buscando un lugar donde cenar en Querétaro, y había una iglesia así, una cosita ahí chiquita que decía Iglesia a Satanás. ¿Te acuerdas? ¿En Querétaro? Ay, no, era pedir la dirección.
Pues no se los voy a dar de todos modos. Pero que nos quedamos así sorprendidos. Pero ya está todo eso. Nuestros hijos están, sus vidas morales, espirituales, sus vidas físicas, hermanos, están en peligro. Nehemías es un buen ejemplo para ayudarnos a prepararnos para la defensa de nuestras familias. Yo quiero invitarles, hermanos, a que no falten estas noches. Me falta todavía mucho. Y esta es la introducción. Esta es nada más la introducción. Falta todavía lo demás. Pero nos vamos a concretar el día de mañana. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cómo preparó las familias? ¿Cómo preparó a los varones, a las mujeres? Y déjeme decirle algo, para usted que nos está visitando, ¿cómo puede preparar su vida para enfrentar esas cosas? Hay una manera práctica, a la mano, está sencilla, y es apropiándose de Jesucristo como su Salvador personal. Él, Jesús, el Señor Jesús, tiene victoria para su vida y para mi vida, pero debe tenerlo como su Salvador, como su único y suficiente Salvador. Vamos a ponernos un momentito en oración.